Buenas noches, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en esta noche fresca acá en el Valle de la ciudad capital, donde el Nazareno Recoleto, ese de la mirada tierna, ese Jesús de los jóvenes, ya poco a poco se acerca a este templo, el cual es muy histórico y el cual también representa la tradición viva en un barrio que es pujante y que también vive la tradición de una manera especial. Agradecemos a ustedes que están en nuestras frecuencias, sintonizándonos en este momento, en esta alianza sin precedentes de televisión arquidiocesana y Semana Santa en línea, la radio del Cucurucho y por supuesto Arquidiocesana Networks. Para nosotros es una noche especial, es una noche donde podemos compartir con ustedes en un primer domingo de Cuaresma que se ha vivido a todo vapor. Mis compañeros no me dejarán mentir que ha sido una cantidad de personas las cuales se han acercado a este valle de la ciudad capital, específicamente al centro histórico, para vivir el cortejo procesional de la velación de Jesús Nazareno del Consuelo. Me acompaña mi compañero William Cameros y también Walter Gutiérrez, con los cuales compartiremos esta transmisión especial para ustedes, así que esté pendiente de nosotros y empiece a interactuar para poder vivir de las voces que conocemos esta parte también de la Cuaresma, pero que nos complementamos con el tema también que nos da ese mensaje de cada domingo que nos lleva a vivir una Cuaresma hacia el Tríodo Pascual. Buenas noches, Walter, ¿cómo te encuentras? Alex, muy buenas noches William, buenas noches también a todos los que nos sintonizan a través tanto de nuestras plataformas digitales como del canal arquidiocesano. Para mí es un gusto poder saludarlos en esta noche, que hoy pues es una noche bastante fresca, a diferencia de lo que sucedió el primer jueves de Cuaresma en la procesión de Jesús de los Milagros, que la temperatura había bajado mucho. Claro, hoy son las 7 de la noche casi, pero es una tarde muy agradable y muy amigable acá en este atrio del Templo de la Recolección, que normalmente es un lugar con bastante viento, así que nuevamente presento mis saludos, mi gratitud por incluirnos, por hacernos partícipes de todas estas transmisiones que van a enriquecer, por supuesto, al espíritu de los guatemaltecos, pero también a la cultura y a la historia que nosotros vivimos. Así que también presento mi saludo de parte de la Escuela de Historia, de la cual pues me da mucho gusto formar parte como catedrático de ella. Así que buenas noches también, William. Gracias, Walter, muy buenas noches. Nos sentimos también espiritualmente regocijados por este día. Hemos llegado al primer domingo de Cuaresma y como si nada empieza esa cuenta regresiva que nos llevará a la Pascua del Señor. Va nuestro saludo fraternal para todos los amigos que nos sintonizan por televisión arquidiocesana y por la televisión del Cucurucho de Semana Santa en línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, donde quiera que usted se encuentre. Va ese saludo fraternal a los 5 continentes, deseando que este mensaje de paz, de bendición, de amor, de fraternidad cristiana llegue a cada uno de sus hogares y sobre todo a todos nuestros televidentes. Como ya bien decían, la atmósfera es bastante, llamémosla así, exquisita, una tarde para disfrutar en familia. Y vemos que alrededor de este atrio se ha congregado un gran número de personas y no digamos estos callejones aledaños, no cabe ni un alma más. Y es que es lo que hace nuestras tradiciones, esa convocatoria al fervor, a la devoción y a la tradición. Y para abordar un tema específico, compañeros, ¿qué les parece si mencionamos un poco cuál era la fisonomía de ese primer domingo de Cuaresma por la noche? Sobre todo porque nos cuentan los primeros vecinos de acá que la velación y miembros de la hermandad también era todo el día. Empezaba con la misa inicial en la mañana, posteriormente a eso de las 11, 10 de la mañana una misa donde la hermandad, o se le llamaba misa oficial de velación, y en la tarde las medias horas de velaciones. Me imagino, Alexander y Walter, que ustedes recuerdan aquellas invitaciones que en los 80s y 90s se mandaban con la hora de guardia, ¿te recuerdas, Walter? Y también el emblema, el escudito, y te decía, usted tiene su media hora de velación, y decía, por ejemplo, de 13 a 13:30, por ejemplo. A ver, ¿qué comentarios les evoca esas invitaciones que uno recibía por correo, que pues ahora ya sería imposible, ¿verdad? Sobre todo con los medios digitales, pero donde prácticamente todos los devotos que cargaban a Jesús del Consuelo les llegaba esta invitación?
Sí, yo sí recuerdo muy bien esto y esto nos obliga a pensar justamente en la historia reciente de la tradición de la procesión de primer domingo de Cuaresma. Si bien es cierto, la velación data de mediados del siglo XX, estamos hablando de 1956 aproximadamente, después de la fundación de la Hermandad de Jesús del Consuelo y del Señor Sepultado, la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, pues la procesión no salía originalmente, ¿verdad? Tenemos ahí versiones encontradas, vamos a tener que hacer un poquito de investigación, un poquito, diríamos, documental y también un poco de investigación con la oralidad para que podamos tener un poquito más de certeza en este sentido, porque tenemos ahí versiones que nos dicen que la procesión pudo haber salido un poquito antes de 1970, hay una pequeña variante por ahí, pero por ejemplo una voz tan autorizada como don Hugo Garós, que es toda una autoridad acá en la historia recoleta, nos dice no, es que empezó a salir en 1970, es decir, hoy estaríamos cumpliendo las bodas de oro, si fuese así, si fuese el caso, de la procesión de velación, pero era una procesión que salía, si no estoy mal, a las 5 de la tarde, recuerdo por ahí. Fíjate, Walter, que el dato que hoy precisamente Edgar Carnal nos daba en horas de la tarde es que al finalizar la noche, estamos hablando más o menos a eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche en algunos momentos. Y fíjate que don Hugo, te recordás, nos decía que Jesús inicialmente fue procesión interna, la primera procesión de velación. Ya la segunda fue, nos ubicaba el atrio y ya después vuelta a la manzana. Entonces, como venían las hermandades invitadas, que se empezó a compartir con las hermandades invitadas y devotos al finalizar de la tarde, o sea que se acostumbraba toda la tarde venir a visitar a Jesús, el pueblo católico, devotos cargadores, y básicamente al finalizar con la procesión de velación se cerraban las actividades. Entonces tendríamos que imaginar ese entorno, ¿verdad? Claro, y era el anda, pues una anda pequeña y después el anda de la Virgen de Dolores. Es decir, ha habido digamos, una transformación que también tiene que ver con lo que Alex decía hace un momento, la procesión de jóvenes, porque este barrio es un barrio que fue, digamos, durante el siglo XX cambiando su composición social, de un barrio de artesanos y, digamos, de gente que venía un poquito más de lo rural, se fue modificando a una clase media, ¿verdad?, con mucha pujanza y con muchos jóvenes, y eso pues nos va a explicar muchas cosas también alrededor de los cambios con Jesús del Consuelo. Así es, vamos a ir a una pauta y regresamos para esta transmisión especial. Quédese con nosotros, tenemos muchos detalles de que platicarles. Todos sabemos que madurar es el amigo que te ayuda a crecer, pero ¿qué es crecer en pleno siglo XXI? Por ejemplo, es avanzar hacia el mundo digital. Y de eso se tratan las nuevas agencias digitales. Son espacios cómodos, modernos, con Wi-Fi y acceso a todos nuestros canales electrónicos, para que hagas las cosas a tu manera. Banrural Digital. Descúbrelas y sorpréndete de todo lo que tú mismo puedes hacer. Alex. Ustedes mandan. Voy a agradecer a Banrural y te doy la bienvenida. Ustedes mandan. Ahí ustedes mandan. ¿No te costó pasar? Sí. Muy bien, seguimos acá desde esta plazueleta y en las cercanías ya del ingreso del cortejo. Queremos agradecer a Banrural realmente ese patrocinio para estas tradiciones y esperamos que también, pues si ustedes también tienen alguna marca que se quiera integrar, lo pueda hacer con nosotros en estas transmisiones especiales, porque aún empiezan para todo el recorrido que nos lleva la Cuaresma y la Semana Santa. Tenemos más de 86 transmisiones, lo cual para ustedes es una riqueza y usted las va a poder visualizar por estos medios. Quiero darle la bienvenida a Juan Francisco Romero, que se encuentra conmigo en esta hora de la tarde. Él viene del turno y pues coincidíamos con nuestros compañeros de la afluencia de personas. ¿Cómo ha cambiado el cortejo procesional de velación para lo que hoy tenemos en este 2020? Gracias, Alex, licenciado Williams, qué gusto saludarlos a todos, muy buenas noches. Ante todo, pues quiero agradecer al proyecto de Semana Santa en línea, la bendición y la posibilidad de poder compartir y tener con ustedes. Pues tenía aquí un dato interesante en cuanto a un buen amigo, Luis Ordóñez, me compartió un abrazo para él que seguramente nos está escuchando. Qué distinto debe haber sido cuando se firmó el acta número 16 de la hermandad en la ciudad de Guatemala, siendo las 21 horas del día 5 de marzo de 1958, presentes en el salón de sesiones de el secretario, el tesorero, los vocales tercero, cuarto y quinto, y nuestro presidente, teniendo la oportunidad de
realizar lo que fue una ceremonia pues que hoy es recordada gratamente. Lo que fue consignado en ese momento como la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Cristo del Consuelo y el Señor Sepultado del Templo de la Recolección. Esa acta número 16 que quedó ahí establecida y que quedó fijada como pues uno de los elementos históricos sin duda importantes, lo recordaban los hermanos de la Recolección anoche, el licenciado nos corregirá si estoy equivocado, tercer nazareno en la ciudad de Guatemala en ser consagrado bajo los ritos ya identificados, pero que pues tuvo muchas diferencias, muchos cambios con relación a lo que hoy estamos viviendo, pues andas más sencillas, recorridos más pequeños. Contaba mi abuelo que pues incluso muchas veces se tenía que ir a la colonia Brana a buscar a los chicos que iban a las piscinas y en bermudas o en short pedirles que se incorporaran al cortejo procesional, cortejo muy sencillo pero que poco a poco ha venido generando una mayor cantidad de votos, principalmente en nuevas generaciones que probablemente no han visto ese renacer que muchos ubican alrededor de principios de la década de los años 70. Este asunto tan interesante y tan particular de la consagración, pues tiene todavía algunas aristas por ahí que causan ciertas, diríamos, controversias, ¿verdad? Hay una posición revisionista del caso, pero lo que nosotros valoramos, diríamos, y conocemos del acto de consagración es justamente eso, cómo hay una comunidad, diríamos, en crecimiento, moderna para el momento en que estamos hablando. Fíjense, es un dato bien puntual que hay que asociar con las circunstancias que está viviendo la capital de la República. Es 1956 y es un momento turbulento, ¿verdad? El proceso de la contrarrevolución de Guatemala, ¿verdad? Es todavía un momento, diríamos, de inestabilidad social, pero al mismo tiempo de inestabilidad social nos aparece, por ejemplo, una procesión de San José de primer jueves organizándose en pleno 1955, una consagración en este barrio en el año 56. Es decir, la sociedad está reaccionando de una forma muy particular a las manifestaciones políticas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también llama la atención que sea el primer obispo de San Marcos, un franciscano, quien venga a consagrar a Jesús del Consuelo. Es probable que haya estado de visita en el convento, incluso creemos que sin que el arzobispo metropolitano pudiese haber estado enterado. En fin, es una serie de cuestiones muy interesantes que van a dar pie, diría yo, a que, y es un dato muy relevante, antes de que se nos vayan perdiendo más las fuentes y los protagonistas, que podamos empezar a recuperar. Y un entorno, si me lo permiten, y quisiera aprovechar la experiencia del licenciado Carlos Castillo Armas, el proceso de la contrarrevolución, pero una entonces primera dama que incluso ahora han surgido otras hipótesis con libros que han aparecido, el de Mario Vargas Llosa a fin de año, sí. Etcétera, etcétera, pero una primera dama que era muy vinculada al Templo de la Recolección y que se dice que facilitó muchos de los elementos que iban sobre todo en la madera del anda del Viernes Santo. Ella era amiga personal de Fray Miguel, que ese es otro dato muy interesante, y ahí tendríamos que, por ejemplo, atar con que cuando Fray Miguel hace las gestiones para hacer la corona de la Inmaculada Concepción, con la que va a ser coronada pontificalmente en 1955, es justamente ella quien facilita el ingreso de la corona al país. Es decir, sí hay una serie, ¿verdad?, de vínculos entre la esposa de Carlos Castillo Armas y Fray Miguel Ángel. Entonces también por ahí podríamos ir atando más cosas, porque hay una cosa que yo quisiera hacer hincapié, porque seguramente quien no se haya escuchado antes en estas transmisiones, pues va a notar que yo hago remarco mucho todas estas cuestiones de vínculos que tienen que ver con la realidad social, con la realidad política y con la realidad económica en los diversos momentos en que nuestras procesiones han ido pasando. Y es que esto creo que es lo que la enriquece, porque la Semana Santa no es algo ajeno, no es una cosa que está volando encima del mundo real, sino que está incrustada dentro de la realidad del pueblo guatemalteco, y una realidad que es, pues ya eso sí todos lo tenemos claro, muy compleja y muy complicada, ¿verdad? Sí, quisiera también agregar a esto que mencionabas, que se están precisamente quedando atrás ya muchos datos en relación a la consagración de Jesús. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Rafaita Vilela y él nos comentaba de primera mano que fue esos poquísimos privilegiados en estar en este ritual
de la consagración, sabiendo que pues es un ritual prácticamente único y exclusivo en el mundo, que eso sería bueno analizarlo también, Walter, y escribir algo al respecto. Ahí te dejo como dijera aquí Juan Francisco, rebotando la pelota en ese aspecto. Dejó picando el balón. Sí. Le hizo la asistencia. Exactamente, Juan Francisco, porque es importante hablar del rito y como tal, que es un rito muy especial, pero quiero compartirles y mandarle también un saludo a don Manuel García, que estuvo con quebrantos de salud en el mes de diciembre y lo recordamos pues con mucho cariño. Y en una entrevista que le hacíamos más o menos hace año y meses, él nos decía que el estupor con el que amaneció el fin de semana el barrio de la Recolección, porque recuérdense que él fue un viernes de Cuaresma, si no estoy mal, tercer viernes de Cuaresma que se consagró a Jesús del Consuelo. Entonces él nos comentaba que el día domingo la gente amaneció, los vecinos amanecieron diciendo que se había consagrado a Jesús del Consuelo, y el pueblo y los vecinos y empezaron a preguntar, miren, ¿se consagró? Y Fray Miguel sí, se consagró. Fue de esas primeras, llamémosle así, noticias que se dieron, primero corroborando que sí se había consagrado ese viernes 3 de marzo del año de 1956. Pero hay otro detalle que hay que concatenar en este aspecto, y lo mencionabas, Walter, Fray Celestino Fernández, obispo de San Marcos. Pero fíjense que encontrábamos un dato por demás maravilloso, y es que Fray Celestino Fernández estuvo aquí como parte de los franciscanos antes que el padre Murcia. Y uno de los años que nos aparece aquí registrado es el año 1951. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero no era una imagen desconocida para Fray Celestino Fernández. Segundo, que él al estar acá en el Templo de la Recolección, me imagino que tuvo un contacto muy especial y ese enamoramiento que todos hemos tenido en alguna vez o en algún momento con alguna imagen especial, y no cabe duda, ¿verdad?, que aquí fue Jesús del Consuelo. Y el siguiente punto después, pues fue trasladado y demás, pero su devoción seguramente siguió. Es cuando viene de Aramba, Fray Miguel Murcia, porque había estado en San Francisco, pero se va a Nicaragua, de ahí de Aramba, regresa nuevamente, y la vida maravillosamente, y Juan Francisco, tu persona que es precisamente esa devoción recoleta, los recoletos tuvimos esa bendición, que ya viniera como prior de acá, del Templo de la Recolección. La Cruz Alta y los Irales se encuentran ya en la esquina de la Tercera Avenida y Tercera Calle, y yo solo quisiera, ya que el licenciado lo mencionaba, remarcar, yo sé que siempre la figura de Fray Miguel Ángel Murcia puede ser reiterativo y repetitiva en una transmisión de la Recolección, pero ya que lo hablábamos en ese contexto social, yo creo que es interesante cómo un sacerdote español tiene la capacidad de captar esa esencia guatemalteca de cómo percibimos la Semana Santa, los guatemaltecos, la Cuaresma, y más allá, y espero no molestar a nadie con este comentario, más allá de las opiniones que el clero o los laicos podamos tener desde la perspectiva particular que cada quien tiene y que se respeta, Fray Miguel sí encuentra un elemento importante. De hecho, es uno de los visionarios, por ejemplo, más adelante con el tema de las procesiones infantiles, es decir, tiene esa perspectiva de entender lo que representa para la feligresía guatemalteca la religiosidad popular, el culto a las imágenes, el orden a través de la Asociación de Cruzados de Santo Sepulcro y la Hermandad, y creo que esa no deja de ser interesante como un español, un extranjero, digámoslo así, llega a captar una esencia que muchos de nosotros probablemente todavía no hemos captado o probablemente no hemos entendido, de esa combinación, de esa simbiosis de religiosidad, pero también de elemento social que hay alrededor de la Semana Santa. Sí, aquí hay una cuestión muy particular que usted acaba de mencionar. ¿Cómo un extranjero puede captar esta relación? Bueno, aquí tendríamos que articular varias cosas. Una, por ejemplo, Fray Miguel viene de un reino que es muy afín a todos estos sentimientos que genera la Semana Santa, pero viene a Guatemala, y como ya lo dijo William, viene un tiempo, luego se va a Nicaragua, luego regresa, y este ir y venir entre dos pueblos que están afectados por las dictaduras y que tienen, digamos, en este momento también la mirada de los Estados Unidos con los movimientos anticomunistas, pues obviamente van a hacer que también sean dos sacerdotes que articulen a la Iglesia Católica para que la Iglesia tenga una respuesta desde la óptica religiosa a las acciones políticas que se están viviendo. Y entonces aquí tendríamos que atar, por ejemplo, a Fray Miguel Ángel Murcia con el padre Julio González Ellis, y en un grupo que viene ya muy cerquita al padre Maco.
¿verdad?, a Monseñor Marco Aurelio González, Monseñor Tomás Barrios, que van más o menos ya culminando su formación e insertándose ya en ese momento histórico para darle continuidad a toda esta línea que a los cucuruchos pues nos dicen muchas cosas, porque pues obviamente como nos gustan las procesiones y estamos dentro de este círculo, pues nos habla muy bien de ellos, pero también hay que analizar su posición a nivel sociopolítica dentro de la iglesia para entender que también están articulando un movimiento que haga fuerza y presencia de la iglesia ante esa situación. Y esa articulación la vemos un poco esta noche cuando veo ya el estandarte de la hermandad de Chiquimula que acompaña también a este cortejo procesional, los cambios que se han dado este año en cuanto a cortejos, a cambios, a horarios principalmente. Creo que han modificado un poquito la presencia de hermandades, que era otra de las características de este cortejo, la presencia constante de varias hermandades de Antigua Guatemala y algunas de las hermandades en este argot de las hermandades o de las asociaciones que son apadrinadas por la Asociación de Cruzados de Santo Sepulcro y la Hermandad del Templo de la Recolección. Alex, una noche que pues a diferencia de lo que hemos tenido en la semana previa, creo que esta sí es un poquito más de cuaresma, estamos sintiendo un poquito más la tarde y la noche propia de cuaresma, ya el sol obviamente ha desaparecido y ese suave viento que acompaña las noches de cuaresma empieza a acompañarnos. Así es, Juan Francisco, un clima más relacionado con la cuaresma y la Semana Santa de nuestro Guatemala, fresco pero bastante tolerable. Y es importante mencionar también en el cortejo procesional de Jesús Nazareno del Consuelo cómo se ha adaptado también a muchos cambios. Yo recuerdo, y lo decía William cuando platicábamos un poco, yo me recuerdo por ejemplo que cuando tú venías a traer tu turno, de hecho yo recuerdo que todavía el cuarto domingo, cuando yo inicié a cargar, el cuarto domingo todavía encontrabas turno. Y en el caso del cortejo, me cuentan muchos amigos que vivieron por el barrio Recoleto que incluso Fray Miguel Ángel Murcia venía y los llamaba, a las personas las llamaba para que pudieran cargar. O sea, era tan especial este momento, yo me imagino que él está muy feliz en el cielo de ver cómo este cortejo procesional ahora se convierte en un cortejo especial, en un cortejo el cual pues ahora ya no se dan abasto los turnos, Juan Francisco. Y que de una forma, un poco lo que estábamos hablando, ese elemento social, platicando en una ocasión con un expresidente de esta hermandad, don Roberto Mazariegos, me comentaba, y creo que William todavía tuvo la oportunidad de ver los famosos libros donde estaban anotados los turnos del año anterior y qué persona lo había cargado y qué dirección. Incluso, pues habrá que decirlo, que todavía estaba el debe y el haber, y se sabía quién había pagado y quién no había pagado el 1.50 o los 2 quetzales del turno, pero que en las noches previas a la cuaresma, parte de la junta directiva tenía pues el tiempo o el momento de ir a buscar voy a citar un ejemplo, a don William, y a preguntarle a don William, buenas noches, ¿va a cargar este año o no va a querer? Una expresión muy propia de nuestros mercados, ¿va a querer hoy o no? Y pues ya si la persona decía, no, mire, este año no voy a poder, o estoy endeudado, etcétera, etcétera, pues se daban. E incluso me contaban que uno de los años que más se vivió esto fue pues en 1974. Antes de que comentaran más de esto, porque me lo recordaban también, algunos datos interesantes de esta consagración que hablábamos, es Jesús del Consuelo una de las imágenes que no porta las cruces de consagración en las palmas de la mano, sino que las tiene en el lado de las muñecas, parte de esas características que identifican a esta consagración. Y también habría que ver que son ya en oro, ¿verdad? Con Jesús de la Merced las mismas están talladas, con Jesús de Candelaria también están talladas. Jesús del Consuelo no hay una intervención directamente sobre la escultura y son cruces que han sido puestas precisamente en puntos estratégicos. Me imagino que también como parte de esa novedad, y tengo entendido, según lo que me decía Rodolfo Herrera Trejo, que en paz descanse, ¿verdad?, que no se quiso afectar a la escultura y por esa razón se compraron las 5 cruces que Jesús del Consuelo tiene en los puntos que son habituales con el tema de la consagración. Este 3 de marzo Jesús estará expuesto para que el pueblo católico lo pueda venir a visitar, precisamente en honor a este aniversario de consagración. Pero para quizá terminar la idea de lo que estamos conversando con el tema de Fray Celestino Fernández, fueron tantos sacerdotes que tuvieron a bien venir de la Orden de Cartagena
acá al Templo de la Recolección, que podemos decir que el legado aún sigue vigente, y parte de ese legado fue que Jesús del Consuelo, una imagen que prácticamente costaba la devoción inicial. Cuando mencionas los libros nos vinieron muchos recuerdos, porque fíjate, Juan Francisco, que con 25 centavos, con 15 centavos en algunos casos, te permitían quedar como deudor, y al día que venías o la entrega de turnos, ese día pues ya cancelabas, pero para muchos era importante apartarlo. Pero el otro movimiento es que, no sé si se recuerdan, que la recolección tenía inscripción, fíjense pues, tenía el domingo que iniciaba, luego tenía martes de 7 a 9, tenía viernes de Cuaresma de 7 a 9, tenía sábado de 3 a 7, a veces inclusive de 3 a 8, y domingos todo el día. Imaginémonos ahora pues parte de ese cambio que ya sería imposible. Pero esos libros de verdad son leyendas vivientes de una historia incipiente, de una procesión de Jesús del Consuelo que para finales de los 70 pues ya se va posicionando muy bien, y no digamos principios de los 80. Pero otro punto que habría que evaluar es que Jesús del Consuelo, con sus velaciones, así como estas, le dio participación a muchas hermandades de tanto lugar, y entre ellas recuerdo yo de muchos lugares aledaños, San Juan Zacatepeques, por ejemplo, que no dejaba ni un año de venir. Y fíjense cómo es de interesante este otro tema. La velación por lo regular no tenía turnos al público, a los devotos cargadores, básicamente era para hermandades invitadas. Ahora ya son muy pocas las hermandades que creo yo que tienen oportunidad. Habría que averiguar si hay exactamente algún número de turnos disponibles, y ahora ya es para devotos. Es parte de esa Cuaresma y Semana Santa dinámica. Y saben que como anécdota, yo recuerdo mucho esto porque a mí me gustaba mucho empezar a contarlos y empezar a verlos, porque esa variedad de estandartes en las procesiones de uniformes y de uniformes era muy interesante para conocer pues eso, ¿verdad? Las variantes, las variables, y pues ya cuando fue pasando el tiempo y con un poquito más de conciencia artística, pues ver qué es lo que los demás hacían en sus bordados. Entonces siempre me parecía a mí, por lo menos desde a tiempo atrás, muy interesante esta participación. Contrario a lo que ocurre el sábado anterior a Ramos, Jesús del Consuelo no viene sobre la Tercera Avenida, está descendiendo en rumbo hacia el oriente por la Segunda Calle, está llegando precisamente a la esquina de la Tercera Avenida y Segunda Calle. Usted lo mirará a través de las imágenes de Semana Santa en línea, y precisamente frente a nosotros empieza a aparecer ya el grupo de la Hermandad de Mujeres, de la Hermandad de la Virgen de Dolores, que también me parece algo importante y algo interesante. Muchas veces se ha hablado en el tema de género, la presencia, el valor que se le da a la mujer, insisto, pues sin ánimo de generar polémica más allá de lo que esto pueda significar, una humilde opinión. Pues sí es interesante ver cómo se han integrado ya no solo las integrantes de esta hermandad, una combinación que Fray Miguel dejó, y Quilan creo que estará testigo de eso, muy bien definido, la unión más no mezclarlas, ¿verdad? Dejarles una identidad para que cada grupo tuviese esa oportunidad de poder ir trabajando en paralelo, pero sí mandando ese mensaje de unidad. Y también es interesante ver la cantidad de mujeres que ya se han integrado al cortejo. Insisto, como una simple opinión, sin ánimo de crear polémica, pero me parece que también un poco lo que hablaba el licenciado, Jesús del Consuelo ha venido atrayendo a muchos jóvenes, a una generación muy reciente, no tanto como el Señor Sepultado, que pues históricamente ha sido tal vez de las imágenes más veneradas dentro de este templo, pero que poco a poco Jesús del Consuelo ha traído, y vemos hoy a bastante joven que se ha integrado a las filas y que muestra pues una particular devoción por esta querida imagen. Yo nací para ser cucurucho, es el hashtag el que vamos a utilizar a partir de este momento para que nos reporte su señal. Queremos agradecer siempre a la sintonía, a toda esta alianza que se ha concedido para este año entre Semana Santa en línea, la televisión del Cucurucho, Televisión Arquidiocesana y Arquidiocesana Networks. Es muy importante mencionarlo porque ustedes, amigos, están visualizándonos por cualquiera de esos medios. Estamos para servirles a ustedes. Estamos muy contentos en esta noche fresca recibiendo la imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, hoy con esa modificación específica de hacer su ingreso un poco antes. Sin embargo, ya alrededor de las 7:20 estamos esperando ya que pueda
ver acá en el interior del templo, y por supuesto ya terminar también toda la actividad de velación, que es un triduo el que se prepara acá constantemente, en el cual hay muchas actividades donde se integran diferentes tipos de actividades para diferentes personas, las cuales van visitando el templo. Y hablar del templo Recoleto, es muy importante mencionar también las dimensiones y todo lo que representa para esta parte del centro histórico. Y Walter nos enfocaba muchas cosas, y yo sé que de tu conocimiento es cómo era de grande este espacio en este templo, cómo servía también como un incrustado en esta parte arriba, cercanías del Sauce, zona 3 ahora, zona 1 y zona 2 de la ciudad capital. Bueno, este tema a mí me parece fascinante, ¿verdad? El asunto del análisis de la historia del edificio como tal y de sus implicaciones con el barrio desde el punto de vista urbanístico. Fíjense que la recolección tiene, y para hablar de esta recolección tenemos que hablar de la recolección de la Antigua. La recolección de la Antigua, ¿verdad?, que es el Colegio de Cristo Crucificado de Propaganda Fide, que ese es su nombre correcto, la recolección es su, digamos, su mote o su apelativo, está en los márgenes del extremo poniente de la ciudad de Santiago y está muy cerca de el flujo de agua del río Guacalate, del río Magdalena, que alimenta toda la parte norponiente de la ciudad de Santiago y una buena parte del norte de la ciudad de Santiago. Es decir, es un enclave sumamente importante. Y resulta ser que estaba hasta allá porque cuando los padres Recoletos solicitan autorización para empezar a operar en Guatemala hacia 1690, el ayuntamiento les dice no, porque para tener una iglesia o una nueva orden en la ciudad de Santiago, quien la tenía que mantener y quien tenía que dar la mano de obra para levantar toda la construcción, pues iba a ser el cabildo con todos sus recursos, es decir, toda la administración del corregimiento del Valle y por supuesto el cabildo, es decir, vamos a perder nosotros, y entonces tener un convento nuevo pues nos representa muchos gastos. Sin embargo, les autorizan el convento y empiezan a construir en 1701, terminan en 1715, se cae en 1717, vuelven a levantar el templo hacia 1730 y se vuelve a caer en 1773. Y entonces salen los padres franciscanos Recoletos. Ese es otro dato importante. Recuérdense que cuando uno habla de frailes Recoletos, estamos hablando de la misma orden franciscana en una de sus tres variantes. La orden franciscana se divide en frailes menores, frailes capuchinos y frailes Recoletos. Entonces, los Recoletos salen de Santiago, vienen a la Nueva Guatemala, y fíjense que en el primer trazo de Luis Díez de Navarro, ¿verdad?, que es el que hace la primera proyección de la ciudad de Santiago, ya esto que donde estamos nosotros ahora y donde está la recolección ahora obviamente, pues ya son los linderos otra vez, fíjense ustedes, del norponiente de la ciudad, es decir, les volvió a tocar el mismo punto que la de la antigua de la ciudad de Santiago. Y como son los linderos de la ciudad, van a tener oportunidad de tener, valga la redundancia, un espacio más grande. Ahora, Marcos Ibáñez, que es el que ya le da el formato final a la ciudad de Santiago, a la Nueva Guatemala de la Asunción, traza y delimita este sector que estamos viendo y le asigna al convento de los frailes Recoletos todo el espacio que se abarca entre la tercera calle, ¿verdad?, que es la que tenemos acá a un costado del templo, hasta la primera, lo que hoy es la calle de la Floresta y de la Feria, y colinda con los llanos del Sauce, que le servían a este convento también como potrero para su ganado. Es decir, estamos hablando de por lo menos 3 manzanas hacia el lado norte y 3 manzanas hacia el lado poniente. Es decir, un terreno maravilloso, formidable, y eso nos habla justamente otra vez del gran poder que tiene la orden de los frailes franciscanos Recoletos, que no es un poder que le tenga que envidiar nada, digamos, en ese sentido, a la orden de San Francisco, que tiene desde la 13 calle hasta la 15 calle y prácticamente el Parque Concordia, lo que es Valle Concordia, que era el cementerio, sin contar que el convento de Santa Clara también está muy ligado a la orden de San Francisco, o los terrenos de los dominicos que van desde la 12 avenida hasta la 14, o la orden mercedaria que va desde la 5ª calle hasta la 3ª calle. Es decir, este es un convento muy poderoso, muy fuerte en ese sentido, y eso es lo que nos va a explicar, por ejemplo, que cuando se da el proceso de expropiación de la orden de los franciscanos Recoletos, pues vayan a ser
de los que más van a sufrir. Pero ya vamos a platicar un poquito más adelante de eso, porque acá tenemos ya al secretario de Relaciones Públicas de la Hermandad. Así es, tengo a un muy buen amigo, Hugo Archila, que nos acompaña ante los micrófonos de toda esta plataforma digital que nos está acompañando. Hugo, pues las impresiones. Yo voy a salirme un poquito lo voy a sacar del escenario, porque Hugo, para quienes lo conocen, es un extraordinario actor. Y ahora le voy a pedir no que se ponga como actor, sino como espectador. Y quiero tocar ese corazón recoleto. ¿Qué pasa por el corazón del devoto recoleto en estos momentos cuando ya Jesús se acerca? Indudablemente son sentimientos encontrados, pero a la vez una alegría, una satisfacción que el Señor salió a la calle y regresa sin ninguna novedad. Ver esas calles del centro histórico abarrotadas de pueblo católico, hermandades invitadas y por supuesto devotas cargadoras que vienen acompañando a Jesús del Consuelo. Hubo muchos devotos que lamentablemente no pudieron obtener un turno, pero aún así se pusieron el traje, algunas devotas se pusieron su vestido y vinieron a acompañar a Jesús del Consuelo. Y esa es la verdadera devoción, ese es el verdadero devoto recoleto, que ama sus imágenes, que no le importa, que aunque no tenga un turno, pero viene a acompañar, viene a cargar, viene con devoción. Y eso es lo que el Señor mira con todo el corazón. Hugo, y en este canto que estamos escuchando hoy y que va plasmado obviamente en las andas, ¿cuántas anécdotas, cuántas historias hay? ¿Cuánto Recoleto ha cantado, ha interpretado ese canto a los pies? Definitivamente estos cantos son para nosotros los himnos de nuestra hermandad, tanto la marcha Jesús del Consuelo como el canto Jesús del Consuelo. ¿Por qué? Porque aquí se transmite todo el amor, esa devoción, ese cariño que un hermano Recoleto siente por sus imágenes de pasión. Entonces para nosotros pues es un motivo de alegría y ver plasmado hoy en el adorno del anda procesional estos medallones con todas estas estrofas del canto a Jesús del Consuelo, un canto que es muy especial, que definitivamente a todos se nos pone la piel chinita al entonar este canto tan bello. Hoy por hoy pues damos gracias a Dios que todo ha transcurrido con normalidad. Jesús está llegando ya a su templo nuevamente, estamos ya en las postrimerías de este cortejo procesional, pero a Dios gracias, pues con la satisfacción de que se cumplieron con los cometidos, y ahí sí que podemos decir misión cumplida. Estamos en casa de vuelta. Y ojalá que, pues, como dice el canto final de la marcha, ¿verdad? Que eso sea un preludio y que nuestro actuar en la vida, que el decirle no a las tentaciones que nos aparecen hoy en el Evangelio, haga que durante nuestra vida nos vayamos ganando de a poco, el verle su dulce faz enternecida en algún momento. En efecto, así es, yo creo que ese es el mayor deseo que todos tenemos, de poder algún día apreciar ese bello rostro, frente a frente, en vivo y a todo color, ¿verdad? Y yo creo que sí. El Señor se muestra infinitamente misericordioso con todos, ¿verdad? Y a veces creo que tenemos la idea de un Dios vengativo. Si yo hice algo malo, Dios lo va a castigar a uno, le dicen. Dios te va a castigar. Y tenemos a veces la mentalidad de un Dios vengativo. Ah, la hiciste, hoy la pagas. Pero creo yo de que como seres humanos, pues nuestra mente a veces posee ciertas limitaciones que no podemos llegar a comprender la grandeza y los misterios que Dios encierra en su infinita bondad, en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, en su infinita perfección, bueno decirlo. Entonces, bueno, de alguna manera pues esa es la esperanza que todos tenemos, algún día poder contemplar el rostro del Señor de frente y decirle frente a Él, misión cumplida. Hugo, felicitaciones y muchísimas gracias por todo el trabajo realizado. A ustedes muchas gracias también por todo ese trabajo, esa cobertura que dieron durante todo el recorrido procesional, un trabajo de equipo. Sabemos que ustedes pues desde días anteriores empezaron con este trabajo, hoy en horas de la mañana, ya a 6, 7 de la mañana ya estaban por acá instalando los equipos acá en el atrio del Templo Recoleto. Y bueno, pues primeramente Dios, si nos da vida, nos da salud, pues poder estar nuevamente todos reunidos el próximo sábado anterior a Ramos, o como le conocemos cariñosamente, el próximo sábado del Consuelo, para ver nuevamente salir
a la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, acompañado de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores y las veneradas imágenes de San Juan y María Magdalena, y el Viernes Santo pues al Señor Sepultado y a María Santísima de la Soledad. Una última, porque lo conatigamos hace un momento, para recordar, próximo martes tendremos la oportunidad de recordar un aniversario más de la consagración y acompañar la misa a las 7:30, ¿verdad? Por supuesto que sí, este martes 3 de marzo a las 19:30 horas tenemos esa Santa Eucaristía conmemorativa del 64 aniversario de consagración de Jesús Nazareno del Consuelo, esa Eucaristía con la que le damos gracias a Dios por habernos dado el privilegio de tener a la tercera imagen de Jesús Nazareno consagrada en Guatemala. Primero fue Jesús de la Merced en 1717, 200 años después Jesús de Candelaria en 1917 y 39 años después de Jesús de Candelaria, Jesús del Consuelo, un 3 de marzo del 1956. Así es que la invitación es muy cordial para que vengan. Jesús del Consuelo va a estar acá también en su altar mayor del templo, recibiendo la veneración de los devotos y los fieles que esperan también compartir con él este momento tan especial, en esta misa tan especial a las 19:30 horas. Nosotros los miembros de la hermandad estaremos aquí participando con nuestro uniforme de nazarenos, ¿verdad? Y bueno, pues son muchas actividades que nos vienen para esta Cuaresma y Semana Santa. Enhorabuena, Hugo, muchísimas gracias. Jorchila, secretario de Relaciones Públicas de la hermandad. Pues bueno, últimos instantes ya se escucha el acorde, los acordes, las marchas y cómo se acerca propiamente. Yo quisiera rescatar parte de lo que mencionaba Hugo y agradecer cuando vemos ya a través de las imágenes de televisión cómo se acerca al frontispicio de este templo, el trabajo de tantas personas, tantos héroes anónimos, trabajar los turnos, ponerle las etiquetas, hacer los detalles de las andas, tanto trabajo que ahora está pues a instantes de finalizar cuando concluye el cortejo procesional. Así es, Juan Francisco, y por eso es que también nosotros invitamos y también puede usted interactuar y tenemos una dinámica muy similar a la del día jueves. ¿Por qué no nos manda vía nuestras redes sociales, nuestros medios sociales, la primera foto del primer turno que usted cargó en la procesión de velación de Jesús Nazareno del Consuelo? Envíenosla, interactúe con nosotros y platíquenos de cómo eran esos momentos. Escuchábamos al fondo la marcha Amén de Pedro Donis Flores y ya se va acercando el sonido del redoble que nos va invitando también a meditar a cada uno de nosotros en esa imagen, en ese Jesús Nazareno del Consuelo, que dicho sea de paso, algunos lo relacionamos y nos gustaría que en algún momento después de nuestra muerte, si tuviésemos la oportunidad de ver el rostro de Jesús, se parecerá mucho al Nazareno del Consuelo. William, momentos especiales los que estamos viviendo acá en estas afueras del Templo Recoleto. Sí, y hoy hay que recordar que se está estrenando una anda de velación hecha por don Juan Leonardo González, adelante de Guatemala. Pero miren, uno de los datos importantes que compartíamos al principio es que cuando Jesús del Consuelo salió por primera vez fue en el anda de San Juan, fíjense. Entonces es de verdad que impresionante aquellas andas antiguas que tenían como fórmica, imitación madera, que estuvieron vigentes prácticamente hasta los 90, esas andas, que sirvieron más de 3 décadas como mínimo aquí en la recolección. Y ahora pues esas andas ya no supimos el paradero de las mismas. Y pues es interesante que hoy una anda de 70 brazos le dé lugar a Jesús del Consuelo en esta procesión, porque en los últimos años pues ya teníamos esa situación de que salía en su anda de Sábado de Ramos. Creo que queda este dato entonces como un dato histórico de un estreno de anda, nuevamente acá en la recolección, ya que también el año pasado, el Viernes Santo, se estrenó las andas del Señor Sepultado. Como siempre, hermoso ese rostro tan dulce que nos invita a la meditación, Walter. Un rostro que es prácticamente obra de Huberto Solís. Del Jesús del Consuelo del siglo XIX, de Juan Ganuza, prácticamente conocemos muy poco. Hay efectivamente muy escasas referencias, quizás en relatos, pero gráficamente yo personalmente no las conozco. Referencias de ese Jesús Nazareno anterior a los terremotos de 1917 y 18, cuando este templo, del cual hablábamos hace un momento, pues prácticamente desapareció del mapa. La reconstrucción, obviamente muy agresiva, pero al mismo tiempo muy bien pensada.
es la que nosotros vemos hoy y que conserva prácticamente la estructura original del templo, pero esa de gran destrucción nos hace pensar justamente en que las esculturas, y en este caso Jesús del Consuelo, debió de haber sufrido severos daños, y es entonces cuando Huberto Solís, que era un vecino de este barrio, pues le impregna el carácter que hoy tiene Jesús del Consuelo, ¿verdad? Toda esta fisonomía, ese frescor de la representación de un hombre de 33 años, que hoy le conocemos a Jesús del Consuelo, esa dulzura, esa serenidad al mismo tiempo, es una obra de Huberto Solís, es decir, es una obra relativamente reciente, y volvemos con el mismo tema, cómo este análisis que hace Huberto, cómo esta concepción que hace Huberto le permite a Jesús del Consuelo captar a las generaciones de católicos, primero del barrio y después de la ciudad, a través del siglo XX. Incluso, habrá que decirlo también, uno de los nazarenos, entiendo, de mayor altura, 1,80 la estatura, que supera el promedio general que tenemos los guatemaltecos. Como diría Arjona, somos chaparritos. Entonces, un nazareno alto, un nazareno que supera la estatura promedio, pues también tiene un elemento ahí que es llamativo. Con lo que relacionaba William, pues gracias también a estos elementos que me compartía el buen amigo Luis Ordóñez, 1972, precisamente como mencionabas, el anda, que era la de San Juan, únicamente con un camino pedregoso lleno de espinas y rocas, con el Nazareno al centro. Y un año después, el primer domingo de Cuaresma, 11 de marzo de 1973, pues fue de la época reciente cuando no salió en primer domingo, por la consagración del Señor Sepultado de Santo Domingo, y entonces se llega a un acuerdo entre hermandades y se permite que sea el 18 de marzo de 1973, el segundo domingo de Cuaresma, cuando pues en una situación atípica. ¿Y cómo se han ido integrando de a poco los domingos de Cuaresma? Yo creo que es valiosísimo para los que disfrutamos esta época, pues el primer domingo de Cuaresma era otrora también el domingo de los encuentros y de la convivencia. Era el domingo en que íbamos a las diversas parroquias a empezar a conseguir nuestros turnos. Era época donde todavía con ventaja en la mañana se alcanzaba a hacer todas las inscripciones respectivas, saludar a muchos amigos. Era el momento clave para los que no éramos muy altos y ver si finalmente dábamos el alto y podíamos llegar a la procesión grande. En fin, era un domingo muy especial, el domingo que pues precisamente por la característica propia del Evangelio, las abuelitas nos enseñaron a referirnos a él como el domingo de las tentaciones, y pues que quedó acorde para lo que luego pues vamos a tener en posibilidad, luego lo que vamos a tener en opción, que también pareciera un mensaje muy apropiado al inicio de la Cuaresma, el tema de las tentaciones. Hoy se nos plantea en el Evangelio la tentación que estamos dispuestos, o cómo estamos dispuestos a enfrentar este periodo litúrgico que nos va a marcar y nos va a ayudar durante estos 40 días. Hoy es un momento que para los miembros de esta hermandad también es emblemático, porque luego de un año de noviciado, o en ese proceso de noviciado, hoy por primera vez se recibe ya el uniforme tan anhelado de nazareno. Desde el mes de mayo, en todas las actividades públicas, se tuvo que vestir de túnica negra. Así que, pues hoy muchos ya portan, los que lograron cumplir con la asistencia, con lo que demanda la parte espiritual de esta hermandad, con lo que demanda las actividades, pues llegar a ese primer paso. Y ya el segundo paso y el definitivo será llegar a la Semana Santa, donde sean bienvenidos en primer lugar y segundo, oficialmente nombrados ya como cruzados del Santo Sepulcro en una ceremonia muy especial el día Martes Santo. Hoy también algunos hermanos están cumpliendo 30 años. Yo recuerdo también que hace 30 años estuve tocando aquí las puertas de esta hermandad, y compañeros precisamente de promoción a los cuales saludamos, Jackson Roy Guzmán, entre ellos Giovanni Melgar, pues están cumpliendo 30 años. Ya recuerdo cómo pues hace 30 años nosotros muy adolescentes pues tocábamos las puertas de la hermandad. Así que va este recuerdo también para todos los que han engrosado las filas de esta Hermandad de Jesús del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro. Así es, William.
De verdad, pues un fuerte abrazo, se dice fácil, pero el realmente pertenecer a esta asociación y a esta hermandad es un trabajo de un año completo y sigue y continúa no solamente en los cortejos procesionales, los cuales vemos en nuestra Guatemala, sino que también todo lo que representa trabajar en el Templo Recoleto durante esta época, donde son varios cortejos los cuales están a su cargo y donde también se complementan con los cortejos infantiles, y eso es un trabajo muy tesonero que no se podría lograr si no hay disciplina y también ese amor a las imágenes a las cuales se veneran acá. Ya está en estos momentos situada el anda procesional de Jesús Nazareno del Consuelo, también los estandartes y el respectivo redoble, el cual va anunciándonos a cada uno de nosotros que poco a poco llega a su fin este primer domingo de Cuaresma, un domingo en el cual reflexionamos también sobre ese tema bíblico, el cual pues nos confronta para poder vivir durante estos domingos una progresión. Recordemos que viene el domingo de la luz, que viene el domingo donde Jesús devuelve a ese ciego la vista, y así cada uno de estos domingos se van complementando hasta el domingo donde se resucita a Lázaro y que nos preparan para el tríodo pascual. Nada sería de este trabajo hermoso si no llegáramos a de verdad coincidir el tríodo pascual, vivir de verdad con Jesús esa pasión y muerte. Muchos detalles importantes el anda procesional, y para estos detalles del anda, pues Walter, estos detalles los cuales fueron adornadas también a pues esa tradicional decorado del anda del día de hoy, que nos deja y nos permite ver a la imagen desde varios puntos. Efectivamente, Alex, pues es un adorno bastante básico en cuanto a su estructura, conformado justamente con un recurso que ha sido muy utilizado a veces acá en las hermandades de la recolección, que son estos sistemas de plataformas con medallones con una inscripción. Pero aquí, antes de que Willy se nos vaya a tomar fotografías, este canto es un canto, el que hoy trae escrito el adorno a los costados, es un canto que dice mucho para ustedes, los cruzados del Santo Sepulcro y los que conforman la Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo. Sí, fíjate, Walter, porque este canto por lo regular se usa cuando es trasladado a Jesús del Consuelo, y básicamente en esa ceremonia donde él es bajado de su altar o el camerín, donde él pues acompaña al pueblo católico todo el año, y en ese traslado se cantaba. Pero miren, aquí hay otra particularidad, que estrofas que van precisamente en el anda procesional están hechas de este canto por don Octaviano López Chávez, miembro de la hermandad, ¿verdad? No está activo, pero pues va el saludo a Octaviano. Él estuvo mucho tiempo en el coro de la hermandad, y este legado quedó ya prácticamente como tradición, porque menciona en estas estrofas a Jesús del Consuelo, mirada de Padre, mirada bendita que da al pecador. Entonces es también una cohesión, algo muy significativo, y les puedo mencionar que no solo los del coro se saben el canto, sino que casi todos los miembros de la hermandad en algún momento han repetido estas bellas estrofas. Pero este mensaje también lo tendríamos que concatenar con esa exaltación de alabar a Dios nuestro Señor, que es lo que ha querido también la hermandad, ¿verdad? Como lo decía San Agustín en algún momento, ¿verdad? Que se alabara al Señor. Y también dentro de esta tradición, de este canto, cuando a Jesús se le baja para que él presida precisamente el altar de Viernes de Dolores, les puedo decir que serán más de 2 décadas que no se ha dejado de hacer con este canto. Creo que eso es lo que muchos recordamos de la letra que hoy presenciamos adentro del adorno, y algo muy significativo, escuchar Salve Fray Miguel para despedir prácticamente la procesión en las calles de la ciudad. Previa a que llegue a la rampa. Y yo que quisiera agregar a lo que mencionaba William, que este era, a ver si no lo digo mal, una especie de secreto, un canto que había mucho recelo en la hermandad, porque pues era muy propio de ellos. Incluso se comentaba que el Martes Santo, que es un día muy especial para los cruzados, pues se tenía la posibilidad de cantarlo. Pero ahora, con todo esto de las dinámicas de las redes sociales, pues lo podemos encontrar en plataformas muy conocidas como YouTube y otras, y eso ha permitido que pues también se difunda y se tenga la posibilidad de
de escuchar y de tener otros elementos. La rampa famosa de la recolección se apresta a recibir el penúltimo viraje de Jesús del Consuelo. Ya los estandartes han ingresado. Algunos devotos que tuvieron la posibilidad de ingresar a un templo que ahora hay que recordar, debido a las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, pues ha disminuido un poco el aforo y reduce un poquito más. Eso incrementa la cantidad de personas acá afuera esperando este momento. Pues los afortunados devotos que lograron ingresar lo hacen ya lo hacen también los integrantes de la hermandad, esas filas recoletas que avanzan y se acercan precisamente a estos últimos instantes, a estos últimos momentos de este primer domingo de Cuaresma, el domingo de Jesús del Consuelo. Lo dejamos ya con el sonido ambiente. Las volutas de incienso inundan y acompañan el sentimiento, acompañan la oración, la rodilla al suelo de las personas que pues se integran. La mitad del turno es obsequiado o conferido a distintos integrantes de esta hermandad, y la mitad pues sí es también para distintas personas. Fray Wilson Rosales está con nosotros, así es que vamos a tener la posibilidad de que William lo platique, así es que platique con él, perdón. Adelante, William. Gracias, Juan Francisco, y un honor entrevistar a alguien que fue también cruzado el Santo Sepulcro. Bienvenido, Fray Wilson Rosales, a esta tu casa. Muchas gracias, con un corazón agradecido venimos ante la dulce mirada, buscando la mirada del consuelo del Señor Recoleto en este primer domingo de Cuaresma que se nos está acabando ya, pero agradecidos con el Señor. Esta es tu primera visita ya ordenada. Te vimos acompañar a Jesús desde que saliste de la hermandad en tu proceso en el seminario, y hoy vemos esa alegría y esa emoción muy emotiva, ya ejerciendo pues esta labor pastoral y religiosa con tu rebaño. Una alegría con celebrar la Eucaristía de la Velación a las 10 de la mañana, y creo que son de los sueños de todo cucurucho, sacerdote, recoleto, poder estar en las Eucaristías que son dedicadas a Él quien nos llamó en la vocación y nos sigue sosteniendo en los distintos apostolados, dándonos ese consuelo que tratamos de ofrecer al pueblo de Dios. Fray Wilson, ¿imaginaste este momento cuando ingresaste a la hermandad muy joven? No, la verdad que no. Mi sueño era perseverar dentro de la hermandad, pero siempre el Señor sigue exigiendo un poco más y el Señor pide todo, pero también cuando da de manera generosa. Y entonces creo que la vocación ha sido un don de Dios que recibí dentro del seno de la hermandad, aquí dentro de la misma espiritualidad heredada por Fray Miguel Ángel Murcia, por la espiritualidad franciscana que estuvo durante muchas décadas dentro de este templo, y creo que la hermandad lleva ese sello recoleto franciscano que primero Dios, muchas generaciones seguirán asumiéndolo con responsabilidad y con autenticidad. Fray Wilson, imploramos la santa bendición para todos aquellos que no han podido acompañar la procesión y aquellos que están lejos de nuestras fronteras patrias. De manera especial aquellos chapines que están fuera de nuestro país, sabemos lo difícil que es, con mucha nostalgia, ver y agradecer al mismo momento la transmisión estando fuera del país. Que la bendición del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el fondo de la granadera, que el Señor nos conceda esa bendición.
Las notas de la ganadera con la que Jesús del Consuelo se despide del pueblo católico guatemalteco en este primer domingo de Cuaresma. Ha sonado el timbre, el Sijolaj inunda el interior del Templo de la Recolección, cuyas luces se han apagado para que sea únicamente la iluminación del anda la que acompañe y la que marque el ingreso, y todas las miradas, toda la atención esté centrada. Se escucha nuevamente el timbre y los dejamos con el sonido ambiente en el ingreso de este cortejo procesional, previo a que se escuche las monumentales notas de la fosa y posteriormente las notas de la marcha Jesús del Consuelo. Del coro alto, precisamente para hacer y adecuar la última logística tanto de la hermandad como del grupo de personas, algunos estandartes de hermandades invitadas que se han quedado a un costado del templo, y los filarmónicos de la banda de músicos que dirige el maestro Luis Pirir se aprestan a interpretar la penúltima de las marchas.
momento se detiene la anda procesional en el centro de este templo Recoleto. Queremos saludar a muchas personas que se encuentran en este momento en sintonía de Semana Santa en línea y televisión arquidiocesana. Aproximadamente 525 personas las cuales están viendo en directo esta entrada del cortejo procesional, pero muchos comentarios, personas que nos han escrito de Maryland, personas que nos han escrito de Estados Unidos, también personas que nos escriben desde acá y tienen ese sentido. Escuchamos ya al fondo que el anda procesional continúa su recorrido para este fin de lo que hoy ha sido una larga jornada de primer domingo de Cuaresma. Pidamos a Dios por cada una de las peticiones, les dejamos con el sonido ambiente.
A las 20 horas con 5 minutos del primer domingo de Cuaresma se escucha el timbre largo y las andas de Jesús del Consuelo reposan ya en el interior del Templo de la Recolección. A diferencia de otros años recientes, las andas han quedado colocadas ya dentro del interior, han quedado ya propiamente en forma frontal al altar y pues se ha logrado hacer un cruce que la dimensión misma de las andas lo permiten. Y bueno, quedará entonces la esperanza de que ojalá que con la lucha de este primer domingo de la Cuaresma, ojalá que superando todas esas tentaciones que nos ha dicho el Evangelio, la tentación del poder, la tentación del placer, todas las tentaciones, todo lo que nos presenta el Evangelio, podamos durante esta Cuaresma y durante nuestra vida misma irla superando y lograr lo que al final de este hermoso canto se escucha, que al final de los días podamos decir: aquí estoy, Señor, me indigno actuar, mereció de ti la bendición de ver tu dulce faz enternecida. Así es, que esa tierna mirada nos lleve también a meditar en el mensaje específico para este año, la exhortación que ha hecho el Papa Francisco, de hecho diluida, y él la presenta para que la leamos durante toda esta Cuaresma. Vamos a escuchar el sonido ya que se produce dentro del templo. Ya en el exterior del templo, pues como era de esperarse, empieza a retirarse todo el público. Los vendedores que todavía tratan de terminar con la parte final de su producto, los abrazos de nostalgia entre algún cucurucho que se vuelve a encontrar, el grito de los niños que están ahí también aprovechando pues la hora, un poco más temprano que otros años. Y en resumen, pues termina la parte devocional de este primer domingo de Cuaresma, y creo que así como se va este primer domingo, se va el resto de este esperado y anhelado tiempo. Así es, Juan Francisco. Caminar durante esta Cuaresma, pero nosotros tenemos muchas sorpresas, muchas cosas especiales. Puedes sintonizar a partir de mañana desde las 7 de la noche todos los programas en Arquidiocesana Radio, en la radio del Cucurucho, y también tenemos las próximas transmisiones, porque de acá en adelante partimos ya lo venimos haciendo desde el martes, pero realmente pues ahorita cada domingo nosotros vamos a estar presentes en cada uno de los templos, y por supuesto agradecer siempre el favor de su atención a esta
a esta semana donde pues realmente nosotros vivimos a Cuaresma y Semana Santa, pero por sobre todo a esta alianza sin precedentes, William, la cual nos permite estar unidos como medios católicos y poder llevar a más personas este mensaje. Fíjense que no quisiera terminar esta transmisión sin hacer un comentario. En las tomas aéreas que vimos ahora, en este momento, al ingresar Jesús del Consuelo en su banda procesional de velación, no sé si notaron que no iba ningún ojo de buey. Hoy la hermandad, a través del grupo de Adorno, está estrenando un nuevo sistema de iluminación 100% LED, lo que le da la uniformidad al cortejo procesional, y precisamente lo vimos en estas tomas del ingreso. Ayer platicaba con uno de los ingenieros que hizo esta tecnología y el encargado de Adorno, el amigo y hermano Ovalle de esta hermandad, y nos decía que se está innovando. Entonces ustedes vieron una luz LED incrustada directamente sobre las tallas, sobre el adorno mismo del adorno como tal. Así que es de felicitar, porque Juan Francisco, ya hablábamos de innovaciones, de muchas cosas del pasado hacia ese presente y el futuro que nos depara, y una de estas es que precisamente hoy se estrena un nuevo tipo de luz, y el reto fue ya no utilizar ninguna luz ojo de buey, ¿verdad? Entonces es parte de este momento devocional que también la hermandad vive y cómo ellos van creciendo. Yo quisiera que hiciéramos esa reflexión final de lo que fue este primer domingo de Cuaresma, cuando aún hay todavía procesión en la antigua Guatemala. No olvidemos que Jesús allá Nazareno de Santa Catalina, Bobadilla, entra a las 11 de la noche. Pero vamos a mencionar que parte de este cortejo procesional ha sido que la Reco pues también ha innovado con las luces. ¿Se recuerdan? Las famosas luces multicolor o technicolor que le llamaban en los años 50, cuando empezó a salir con luz de color, y ahora pues haciendo o evocando esa época, pues también tenemos ese lindo recuerdo. Los dejo, compañeros, para que ustedes despidan la transmisión, agradeciendo muy especialmente al reverendo padre, director espiritual Edwin Roldán, por todo su apoyo para poder hacer esta transmisión el día de hoy. Y por supuesto un equipo que estuvo desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, para poder hacer estas dos transmisiones, tanto de salida y entrada, comandadas por nuestra ingeniera en sistemas, Silvana Recinos. Allá agradecer también en la producción a Rodolfo Isepi, padre Manuel Abaca allá en TVA, y todo este equipo de trabajo de Semana Santa en línea, que son muchos los nombres, pero que va también nuestra gratitud infinita. Gracias, Alex, gracias, Juan Francisco, los dejo para que cierren esta transmisión. Muchas gracias, William, agradecido con la oportunidad, bendecida noche para todos, y la reflexión que este primer domingo de Cuaresma, el domingo de la tentación, nos haga reflexionar de cómo vamos a ir superando poco a poco esas tentaciones que día a día y cotidianamente vamos a tener en todos nuestros ambientes, y ojalá pues el premio sea eso, ver la dulce faz enternecida de Jesús del Consuelo. Alex. Muchas gracias, William, gracias también a Juan Francisco, un honor haber compartido el micrófono con ustedes, pero a usted, amigo, que nos ve, de verdad, muy agradecido porque siempre está en sintonía de nosotros. Realmente para ustedes es la razón de ser de esta transmisión, sobre todo aquellas personas que por enfermedad o por alguna situación complicada no pueden estar acá. Ha sido una jornada larga, sin embargo, continúa en Antigua Guatemala. Estamos muy contentos de llevar a ustedes esta señal. Vamos a despedir ya esta señal desde acá y agradecerles realmente a cada uno de ustedes el favor de su atención, y por favor no se separe de nuestras transmisiones, siga pendiente de nuestra programación porque seguimos en Santa Catalina Bobadilla y por supuesto vamos a estar con mucha información desde varios lugares de Guatemala. Por favor no se lo pierda. Cerramos esta transmisión especial y regresamos a los estudios. Televisión Arquidiocesana presentó la transmisión de un cortejo procesional. En Cuaresma y Semana Santa, contigo hacia el cielo. Esta transmisión llega gracias al apoyo de Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Con fe, devoción y tradición,
Semana Santa en línea en sus bodas de plata, agradeciendo a Jesús con todo el corazón. La televisión del Cucurucho en cobertura sin precedentes junto a Televisión Arquidiocesana y la Cadena de la Fe presentó esta transmisión especial de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José.